ir a todas estas asociaciones, ir a todas las regiones, reuniéndose con los comerciantes, con el colmadero, con la señora del salón, con esas asociaciones que son la gran mayoría y que no lo visualizamos porque sencillamente queremos ver el tema del código laboral que es para los grandes empresarios, cuando es totalmente diferente y no es una realidad, porque los datos están ahí. La mayoría de las empresas en República Dominicana son pequeñas, micro y pequeñas empresas. Esas empresas no soportan, porque cuando uno tiene que depositar el duplo, eso no lo tiene debajo de un colchón. Y estoy hablando de una demanda de 100,000, pero ¿y las demandas que llegan de 1 millón de pesos? O sea, ¿cómo usted, un señor de un colmado, le va a pedir que saque 2 millones de pesos, deposítelo ahí para usted poder empezar a discutir lo que usted entiende que es su verdad? Entonces eso no es justo. O sea, hay cosas dentro del código, que son muchas, que ciertamente distorsionan el mercado. Y cuando nos juntamos con los colmaderos, con la señora de los salones, una demanda de un trabajador quiebra una empresita de esa, porque son empresas. No sé, la gente lo ve como un comercio, un salón, sí, pero es una empresa porque hay una dependencia de trabajadores de esa persona. Pero un trabajador con una demanda puede hacer quebrar ese salón, quebrar esa ebanistería, un taller de ebanistería o taller de preparación de pan, un panadero. Ojalá usted escuchar los panaderos de este país, lo que están viviendo con ese tipo de situación. Entonces, no es sencillamente que estamos procurando que se pierdan los derechos de los trabajadores, nunca lo hemos planteado. Ahora, tenemos que ser justos para poder hacer un balance, porque como vemos, desde el año 2001 hacia acá, que entró en vigencia la ley de la seguridad social, hasta el momento, en la tesorería, las aportes de las empresas que están cotizando en la tesorería de la seguridad social, andan cerca del 52,000 empresas. De esas, hay cerca de 46,000 que son micro y pequeña empresas. Pero eso no es lo curioso del tema. Lo curioso del tema es que reuniéndonos con las pymes, la asociación, nos dicen que ellos son más de 400,000 empresas. Yo, cuando oí esto, yo me sorprendí. Dije, pero ¿cómo 400,000? ¿Y dónde están? Entonces me dicen, no, es que muchas no hemos podido ir a la formalidad por todo lo que implica el formalizarse. No solo a nivel de lo que es la parte tributaria, sino la parte laboral y todo lo que eso acontece. Entonces el trabajador queda desprotegido, porque estamos hablando que de esas 400, que ellos nos decían que solo hay, que eran más de 600, pero que había más de 400 que ya sabían, que no están cotizando, que están en la informalidad. Quiere decir que de esas 400 hay una cantidad inmensa de trabajadores dominicanos que no cotizan a la tesorería, que están desprovistos de esa protección que se creó para ellos. Entonces no se benefician los trabajadores definitivamente porque no cotizan a la tesorería, pero no se beneficia el empresariado porque crea una distorsión y una competencia desleal de una empresa que produce lo mismo que él, pero tiene unas condiciones diferentes. Pero tampoco se beneficia el Estado, porque esa empresa no existe para el Estado. Entonces, definitivamente yo creo que nosotros estamos en un momento muy crucial, muy importante, donde la voluntad de todos debe prevalecer, donde haya un sentimiento de futuro país, porque si vamos como estamos y definitivamente el código no puede adaptarse a los nuevos tiempos, nosotros auguramos una situación bien difícil en los próximos años. En ese punto del Código Laboral de la conciliación, el sector laboral ha dicho que está de acuerdo en negociar. Bueno, son de los puntos que ellos en un momento dicen que están de acuerdo. Sin embargo, por otro lado, hablan de unos vocales que son inoperantes, que existe también en el código esta figura, ¿no?, de los vocales, tanto del empleador como del trabajador, pero esos vocales no van a hacer nada, son botellas que lo que crean son distorsiones en un Estado
que no tiene tantos recursos, entonces, bueno, sí, los tribunales pueden irse a una conciliación, pero que dejen los vocales. ¿Pero qué van a hacer los vocales? O sea, ¿cuál es el trabajo que van a hacer los vocales allí? Porque sentarse, tanto empleador como trabajador, y decirle, ven acá fulano, ¿cuál es la diferencia? Vamos a resolver esto. Pero si hay un abogado de por medio, el abogado, ¿qué le interesa? No. Abogado de una vez, no, nosotros no nos interesa acuerdo, nosotros es que nos vayamos de una vez, porque esa es la presión que le crean al empleador. Claro. O sea, inmediatamente un empleador dice, bueno, nos vamos a un tribunal, yo tengo que conseguir un abogado, ya es a tratar de ponerse de acuerdo en lo que quiere el abogado. Y con el agravante, como decimos, de las ventas de los casos. O sea, nosotros tenemos que ponerle un paro a esto. No es posible que un grupo de abogados, tanto de Santiago como de Santo Domingo, porque en Santiago fue que se creó el primer foco con esa situación, con los trabajadores de zona franca, estén viviendo de los trabajadores, señores. Es viviendo de los trabajadores que han estado, porque lo extorsionan. ¿En qué sentido? Te dicen, te compro el caso en 2 o 3 mil pesos, y entonces demandan al empleador en 100 mil pesos, por decir un número. Y el trabajador ni se entera de esa situación, no sabe lo que está pasando, creándole un problema a la empresa y a sus propios amigos que trabajaban con él. Porque si la empresa quiebra, ahí mismo todos salen desfavorecidos. Don Jaime, vamos con su permiso a unos consejos comerciales y cuando retornemos vamos a hablar de lo ético y de lo jurídico, porque en derecho los derechos adquiridos no se negocian, sobre esta base no se negocia. Pero vamos a conversar de eso después de estos consejos comerciales. Tomando en cuenta las medidas de seguridad en tu trabajo, evitas accidentes laborales y podrás regresar sano a tu hogar y a los tuyos. Adopta las posturas para el manejo de cargas. Si la misma es muy pesada, solicita ayuda. Si trabajas sentado, mantén tu cuerpo en posición correcta. Así evitas fatiga y tu labor será más productiva. Ten presente que tu empleador debe reportar a la ARL todo incidente laboral que te ocurra. Recuerda, la prevención contribuye a la salud laboral. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Hace 3 años tuve una situación. A mi esposa tenía que hacerle una operación, pero no tenía el dinero para pagar la operación. Fuimos al hospital Salvador Begotier, que está en excelentes condiciones. Nítido, limpiecito, todo nuevo. Y las habitaciones con aire. Y los médicos y el personal, las atenciones excelentes. Pero sobre todo, después de varios días de mi mujer estar interna en el hospital Salvador Begotier, no tuve que pagar ni un peso de diferencia, y todo esto gracias a mi seguro de ARS Salud Segura. Esto es lo que nos hace diferentes. Nos preocupamos por tu salud, que es lo primero. Ven, afíliate con nosotros. ARS Salud Segura, porque tu salud es lo primero. Estamos conversando con Jaime González, presidente de la Confederación Patronal Dominicana. Usted hablaba de unas oficinas de abogados, hablaba también de que compran los casos, de que ustedes como empresarios necesitan formalizar esa gran masa de empleadores y de empleados que no tributan, que se han proliferado en la República Dominicana. Nos gustaría, dentro de sus posibilidades, que nos aclarara toda esa maraña, Jaime. Porque nosotros también aquí queremos que ustedes en su casa tengan claro cómo es, qué es lo que se pretende reformar del Código Laboral y las posiciones de los diferentes sectores, ya que durante todo este mes nosotros hemos hablado de las modificaciones al Código Laboral. Sí, fíjate, por ejemplo, con el caso de las conciliaciones, pudiera pensarse de que la idea es sentarse y conciliar, y vamos a decirlo así porque lo he oído hablando en los sindicatos, de que en ese momento el empleador querrá engañar al trabajador ofreciéndole menos de lo que le corresponde. Precisamente no es eso, sencillamente es, los derechos adquiridos no se pueden negociar, o sea, nosotros eso lo tenemos y lo hemos
recalcado infinidades de veces, hay unos derechos adquiridos de los trabajadores que no se le van a poner la mano, o sea, eso no se negocia, como dicen. Ahora, hay otras situaciones, por ejemplo, la cesantía no es un derecho adquirido, o sea, la cesantía proviene de un desahucio, o sea, cuando se produce una diferencia con el trabajador y el empleador decide terminar el trabajo, entonces ahí es que proviene la cesantía, no es un derecho adquirido de por sí, o sea, cuando tú te vas a un tribunal, la cesantía no es el derecho adquirido, o sea, los derechos adquiridos son vacaciones, bonificaciones, doble sueldo, o sea, eso a nadie se le ocurre pensar en eso, y eso no está en tela de juego. Ahora, nosotros sí tenemos posiciones con respecto a la cesantía, porque la cesantía en nuestro país, a diferencia de la mayoría de los países de Latinoamérica, tiene topes. O sea, la cesantía tiene topes. ¿Por qué tiene topes? Porque en países como los nuestros, tercermundistas, lo que son las cargas laborales, muchas veces son mayores que el propio capital de la empresa. Entonces, una persona que decida poner un tallercito, una mujer de costura, una persona que cosa y tenga su taller de costura y tenga 3 o 4 personas con ella trabajando, esa persona compra sus máquinas, pero de repente una litis laboral, con la carga laboral que se está planteando o que existe actualmente, sobre todo el pago que requiere eso, cuesta más que la propia empresa. Entonces eso ha ido desmotivando a que muchas empresas, o sea, y cuando hablo de empresas, quiero que se entienda que esa persona que tiene ese tallercito es una empresa, porque tiene empleado. Todo aquel que tenga más de un empleado bajo su responsabilidad es una empresa. Así está catalogado eso en la OIT. O sea, toda persona que bajo su dependencia haya otra persona, una sola persona, inmediatamente se convierte en una empresa. Entonces, definitivamente, claro, y es importante aclarar esto, las empresas es para crear riquezas. O sea, tiene que darse esa condición, que tenga más de una persona bajo su dependencia y que lo que esté haciendo cree riqueza. O sea, haya una, vamos a decir, una producción de dinero en ese sentido. Entonces, eso es una empresa. Entonces, todo aquel que está bajo ese parámetro es una empresa. Grande, pequeña, micro, pero el parámetro es igual. Entonces, no podemos comparar las grandes empresas. Por ejemplo, el código laboral que nosotros tenemos, para las grandes empresas no es problema. No es el problema para las grandes empresas, porque las diferencias que pueden tener con un empleado, una empresa que tenga 300, 400, 1000 empleados, eso no le va a afectar en nada. O sea, una diferencia que puedan tener la va a resolver con una oficina de abogados que va a trabajar para él y todo eso. Pero la gran mayoría del pueblo dominicano y de las empresas, de los empleadores en República Dominicana no son grandes. Y aquí se está enfocando como que todos somos grandes. Nosotros, en lo personal, nosotros tenemos una pequeña empresa. Nosotros trabajamos 17 personas en la empresa que yo tengo. Ahora, cuando yo hago proyectos, durante el periodo de hacer el proyecto de construcción, yo vengo del sector de la construcción, entonces ahí esa obra genera unos nuevos empleados, pero eso por un tiempo definido, ya eso se va y al final quedamos nuevamente las 17 personas. O sea, así son la mayoría de las empresas en República Dominicana. Entonces, a eso es que nosotros tenemos que apostar, a que de una forma transparente el trabajador no pierda sus derechos y bajo un proceso de conciliación, porque estamos pidiendo que el proceso de conciliación haya una persona estudiada que inmediatamente se quiera abusar del trabajador, le va a decir, mire, espérese, eso usted no lo puede tocar. O sea, no es tampoco que somos dos personas que nos vamos a sentar solos, va a haber alguien, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es apiarlo del tribunal con esa formalidad de un abogado, de que yo tengo que ir a un abogado, él tiene que ir a un abogado, porque dígame usted, una persona, un panadero, que tenga su empresita, y venga una litis con un trabajador, va a nombrar un abogado, ¿y usted cree que el abogado va a ir gratis? No va a ir gratis. Cada vez que un abogado va a estrado, hay que pagarle. O sea, le cobrará menos que a una empresa grande, pero hay que pagar. Entonces,
A eso es que nosotros estamos, una de las posiciones, porque esa es solo una de las posiciones, estamos abogando a que haya una transformación. Igualmente, por ejemplo, hay temas con las jornadas de horarios. En la OIT, la jornada de horarios semanales es hasta 48 horas. En nuestro país es hasta 44. Pero hay sectores donde definitivamente tienen un horario diferente y que ya el Ministerio de Trabajo en ciertos sectores de manera resolutiva ha permitido que esas empresas trabajen con ese sistema. ¿Por qué? Porque en el 92 la incidencia de ciertos sectores no era igual que la de ahora. Por ejemplo, nosotros tenemos un sector hotelero donde el país tiene mucha dependencia del sector hotelero. En el 92 no era igual. ¿Cuántos hoteles existían en el 92? Apenas 2 o 3 hoteles. En la capital habían como 3 o 4 hoteles y pequeñitos. Pero ya estamos viendo una cantidad de hoteles que son torres. Ya no son hotelitos de 4 niveles ni 5 niveles. No, estamos viendo torres hoteleras y también en la misma Puerto Plata que cayó y ahora está renovándose nuevamente. O sea, hay un crecimiento, Samaná, hay un crecimiento grande. Entonces el sector hotelero, la incidencia en el 92 no es igual, pero ellos tienen condiciones, por ejemplo, lo que se llama el trabajo continuo. O sea, el hotel no se para. O sea, el hotel no es hasta las 5 y cerramos y nos vemos mañana a las 8 de la mañana. O sea, el hotel trabaja 24 horas. Y así hay muchos otros tipos de sectores y empresas que hacen trabajo continuo. Por ejemplo, hay zonas francas donde el trabajo es continuo, porque no pueden parar producción. Hay sectores donde no se pueden apagar los hornos, por ejemplo. En el sector de la construcción los hornos no se apagan a nivel de las cementeras. Entonces son situaciones que llevan a que reflexionemos sobre lo que tenemos y entonces cuáles son los sectores de incidencia actualmente. Entonces vamos a renovar.